La noche antes de su ceremonia de unión, Lara vio al hombre que amaba enredado en los brazos de su hermana. Y entonces huyó del castillo, del reino y de la vida que creía conocer. Desapareció en la naturaleza sin nada más que los restos destrozados de su corazón. No sabía que llevaba a sus hijos. No sabía que él pasaría 5 años destrozando el reino para buscarla. No sabía que todo lo que había visto esa noche era una mentira. Ahora, en una aldea olvidada en el fin del mundo, Lizara ha construido una vida tranquila. Es una sanadora, una madre, un fantasma. Sus gemelos, Stellin y Cassia, nunca han conocido a su padre. Nunca han sabido que llevan sangre real en sus venas, o que sus ojos, un par plateado y otro dorado, los marcan como algo extraordinario. Pero los secretos no permanecen enterrados para siempre. Cuando el rey Alpha Kalen finalmente la encuentra, no halla a la chica rota que huyó de su castillo. Encuentra a una mujer de acero y silencio. Una madre que quemaría el mundo para proteger a sus hijos. Y a dos cachorros que lo miran con sus propios ojos. Él quiere respuestas. Ella quiere que se vaya. Él se niega a marcharse. Ella se niega a confiar. Pero el reino se está desmoronando. Fuerzas oscuras los acechan. Y la verdad sobre aquella noche devastadora de hace 5 años es más retorcida de lo que ambos imaginaban. Ella los sorprendió con su hermana y desapareció. Él la buscó hasta casi morir. Ahora deben enfrentarse a los enemigos que los separaron y al amor que nunca murió de verdad. Algunas traiciones son imperdonables. Otras nunca fueron reales. 5 años antes, el castillo de Baldín nunca se había visto más hermoso que la noche en que el mundo de Lara se acabó. La luz de la luna entraba por las ventanas arqueadas, pintando ríos de plata sobre los suelos de mármol. Guirnaldas de jazmín de invierno colgaban de cada pilar, llenando los pasillos de dulzura. Mañana se convertiría en reina. Mañana se uniría al rey Alfa y ataría su vida a la de él para siempre. Esa noche no podía dormir. Lizara deambulaba por el castillo en camisón, con los pies descalzos y silenciosos sobre la piedra fría. Se dijo a sí misma que era la emoción. Se dijo que era normal que una novia se sintiera inquieta en la víspera de su ceremonia. Pero algo más profundo le oprimía el pecho, un susurro de que algo andaba mal que no podía nombrar. Se encontró caminando hacia los aposentos de Kellen sin decidir conscientemente ir allí. Quizás solo quería verlo. Quizás necesitaba asegurarse de que esto era real, de que un hombre como él realmente quería a alguien como ella. Soy la hija de un lord menor, sencilla, ignorada y de alguna manera elegida por un rey. Su hermana Odessa se había puesto furiosa cuando se anunció la selección. La hermosa y astuta Odessa, que siempre había conseguido todo lo que quería. Por primera vez en sus vidas, alguien había elegido a Lizara en su lugar. Se había sentido como un milagro. Ahora, de pie frente a la puerta de Kalin, Lara se detuvo. Oyó voces, murmullos bajos, la risa de una mujer, gutural y familiar. El pavor inundó sus venas. Debería haber llamado, debería haberse anunciado, debería haber hecho cualquier cosa menos empujar esa puerta y entrar. La imagen quedaría grabada en su memoria para siempre. Kalin, su Kalin, presionado contra la pared del fondo con una mujer envuelta a su alrededor. Sus manos en el pelo de ella, su boca en su garganta. Y el rostro de la mujer, inclinado hacia la puerta, con una sonrisa de puro triunfo. Era su hermana. Los ojos de Odessa se encontraron con los suyos. No se apartó. No parecía avergonzada, parecía satisfecha. «Oh», dijo Odessa. «Hola, hermana». Lizara no podía respirar. El mundo se había vuelto extraño y distante. Los sonidos se amortiguaron como si estuviera bajo el agua. Vio a Kaelin girarse. Vio su rostro. Ese rostro amado que había pasado meses memorizando no mostraba nada. Ni sorpresa, ni culpa, ni reconocimiento de lo que estaba destruyendo. Lizara. Su voz era plana, fría. Nada que ver con el tono cálido que usaba cuando estaban solos. «No deberías estar aquí». «Yo...» Su voz se quebró. «Mañana, Butush. Nosotros... mañana». Él se apartó de Odessa, pero no se acercó a Lara. Se quedó exactamente donde estaba.
un extraño con el rostro de su amado. Mañana es un acuerdo político. Esto es algo completamente diferente. Odessa se rió, cubriéndose la boca delicadamente con una mano. ¿De verdad pensabas que te amaba? La pregunta la golpeó como un golpe físico. Lara retrocedió tambaleándose. Su cadera golpeó el marco de la puerta. Sé que esto debe ser confuso para ti. El tono de Kalin era paciente, condescendiente, la voz de un rey explicando algo simple a una tonta. Nuestra unión procederá como está planeado, pero necesitas entender tu lugar. Me darás herederos, asistirás a eventos. Más allá de eso, no tengo uso para ti. No tengo uso para ti. La loba de Lara aulló dentro de su pecho, un sonido de pura angustia que apenas logró evitar que escapara de su garganta. Retrocedió otro paso y luego otro. ¿A dónde vas?, gritó Odessa, su voz ligera y divertida. La ceremonia es mañana. No puedes huir. Pero sí podía. Estaba corriendo antes de tomar la decisión consciente. Volando por los pasillos del castillo, pasando junto a sirvientes sorprendidos, atravesando el gran salón con sus flores cuidadosamente dispuestas y estandartes ceremoniales. Sus pies descalzos golpeaban la piedra, luego la hierba, luego la tierra blanda del suelo del bosque. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas cedieron, hasta que se derrumbó al pie de un roble antiguo y sollozó tan fuerte que pensó que su cuerpo podría hacerse añicos. Pasaron las horas. El amanecer comenzó a clarear en el cielo. En algún lugar detrás de ella, el castillo estaría despertando. La gente estaría buscando a su novia desaparecida. Su padre estaría enfurecido. Aldrich había estado tan orgulloso de que una de sus hijas fuera a ser reina. Se lo había contado a todo el que quisiera escuchar. Lara se llevó la mano al estómago, tratando de calmar su respiración. No podía volver. La idea de pararse ante el reino, atándose a un hombre que la veía como nada más que un recipiente para herederos, era insoportable. Pero, ¿a dónde podría ir? No tenía dinero, ni amigos fuera de la manada, ni familia que la ayudara. Su madre había muerto hacía años. Su padre nunca perdonaría la humillación. Una aldea, pensó desesperadamente. Una aldea remota donde nadie supiera su nombre. Podría trabajar como sanadora. Siempre había tenido un don para ello. Podría desaparecer. Podría convertirse en nadie. Lizara se puso en pie con piernas temblorosas y se obligó a alejarse de todo lo que conocía. No miró hacia atrás. Simplemente caminó hasta que el reino de Valdron no fue más que un recuerdo. No sabía que llevaba a los hijos del rey. No sabía que él la buscaría hasta casi destruirse. Y no sabía que el hombre que había visto esa noche, el extraño frío con el rostro de su amado, nunca había sido Kalin en absoluto. En el presente, la aldea de Bracken Hollow era el tipo de lugar al que la gente iba para desaparecer. Y Lara había desaparecido por completo. 5 años la habían transformado. La chica suave e ingenua que huyó de un castillo se había convertido en algo más duro, más austero. Una mujer que atendía partos en la oscuridad de la noche, colocaba huesos con manos firmes y criaba a 2 hijos completamente sola. Stellan y Cassia jugaban en el jardín cuando Lara oyó los caballos. Se quedó quieta, con las manos congeladas sobre las hierbas que estaba clasificando. Caballos significaban viajeros, viajeros significaban extraños, y los extraños, según su experiencia, nunca eran buenas noticias. «Adentro», llamó, manteniendo la voz ligera. «Los dos, ahora». Stellan levantó la vista. Sus ojos plateados, los ojos de Kalin, una puñalada cada vez que los veía, se entrecerraron con sospecha. A los 5 años ya era demasiado perceptivo, demasiado protector. «¿Por qué?», exigió. «Porque lo digo yo. Llévate a tu hermana». Cassia, de ojos dorados y gentil, ya estaba recogiendo su muñeca hecha de hojas de maíz. Metió su pequeña mano en la de su hermano y tiró de él hacia la cabaña. «Algo va mal», dijo Stellan. «No pasa nada, vayan». Esperó hasta que estuvieron dentro antes de volverse hacia el camino. El galope de los cascos era más fuerte ahora. Varios caballos moviéndose rápido. La mano de Lizara encontró el cuchillo escondido en el bolsillo de su delantal.
5 años de paz, pensó sombríamente. 5 años escondida. Y de alguna manera, en el fondo, sabía que no podría durar para siempre. Los jinetes coronaron la colina y su corazón se detuvo. 12 hombres con el negro y plata de la Guardia Real. A la cabeza, montado en un semental de medianoche, había un fantasma de su pasado. Kalin era exactamente como lo recordaba y nada como lo recordaba. La misma mandíbula afilada, los mismos ojos plateados, la misma presencia que parecía doblar el aire a su alrededor. Pero ahora estaba más delgado, más pálido. Había sombras bajo sus ojos que no estaban allí antes, y algo en su postura hablaba de un agotamiento tan profundo que se había convertido en parte de él. Detuvo su caballo al borde de su propiedad. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego sus ojos encontraron los de ella, y Lara vio cómo algo se rompía en su expresión. Alivio, angustia, algo que parecía casi desesperación. Lizara. Su nombre fue un aliento entrecortado. Ella apretó más fuerte su cuchillo. Tienes que irte. Te he estado buscando durante 5 años. Entonces has malgastado 5 años. No tengo nada que decirte. Kalin desmontó en un solo movimiento fluido. Sus hombres se quedaron donde estaban, pero ella podía sentirlos observando, evaluando. Era una mujer con un cuchillo de cocina frente al rey Alfa y su guardia. Por favor, dijo Kalin, y la palabra pareció costarle algo. Solo déjame. ¿Dejarte qué? Su voz se quebró con una furia que no sabía que aún albergaba. ¿Explicar? ¿Disculparte? ¿Decirme que no significaba nada mientras tenías tus manos sobre mi hermana? Él se estremeció como si lo hubiera golpeado. ¿Qué? Te vi, Kalin. Las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. La noche antes de nuestra ceremonia, te vi con Odessa. Oí lo que dijiste, que yo no era más que un acuerdo político, un cuerpo para darte herederos. Así que no te quedes ahí fingiendo que no sabes lo que hiciste. El color se fue de su rostro. Eso es imposible. Sé lo que vi. Viste una mentira. Dio un paso hacia ella, luego se detuvo cuando ella levantó el cuchillo. Su voz temblaba ahora. Lizara, te lo juro por la tumba de mi madre. Nunca estuve con tu hermana. Nunca la he tocado. Nunca lo haría. Lizara se rió amargamente. ¿Esperas que te crea eso? Espero que escuches. La desesperación se coló en su tono. La noche antes de nuestra ceremonia me drogaron. Desperté solo en una parte diferente del castillo, sin recordar cómo había llegado allí. Cuando fui a buscarte, te habías ido. Todos se habían ido. Tu padre dijo que habías huido avergonzada, que habías confesado algún crimen que tú... Se detuvo, apretando la mandíbula. No le creí. Nunca le he creído. He tenido hombres buscando en cada rincón de este reino durante 5 años y finalmente te encontré. Algo frío recorrió el pecho de Lizara. Drogado. Había sido drogado. No, esto era otro truco, otra manipulación. No caería 2 veces. Vete, dijo secamente, y no vuelvas. No puedo hacer eso. Este es mi hogar, mi tierra. No tienes autoridad aquí. Soy el rey Alfa. Tengo autoridad en todas partes. No sobre mí. Levantó la barbilla, dejando que su loba aflorara a la superficie. Rechacé el vínculo de pareja la noche que me fui. No tienes ningún derecho sobre mí. El dolor cruzó sus facciones, pero no retrocedió. ¿Y nuestros hijos? ¿Tengo algún derecho sobre ellos? El mundo se tambaleó. El agarre de Lara sobre el cuchillo flaqueó. Los vi, dijo Kalin, a través de la ventana. Un niño con ojos plateados. Una niña con ojos dorados. Son míos, ¿verdad? Antes de que Lara pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Stellin estaba en el umbral, con los pequeños puños apretados, posicionándose entre su madre y los extraños como un cachorro de lobo defendiendo a su manada. «Deja a mi madre en paz», gruñó. Kalin se quedó absolutamente quieto. Miró al niño, a su hijo, con una expresión que Lara nunca había visto en su rostro. Asombro, desconsuelo,
un anhelo tan crudo que le dolió el pecho a pesar de todo. No estoy aquí para hacer daño a nadie, dijo Kalin, agachándose al nivel de Stellan. Te lo prometo. Los ojos de Stellan se entrecerraron, la expresión exacta de Kalin en el rostro de un niño. Mamá dice que las promesas son solo palabras. Las acciones son lo que importa. Un destello de respeto cruzó la mirada de Kalin, o de dolor por los años que se había perdido. Tu madre es muy sabia, dijo. Y tiene razón. Se enderezó, volviéndose hacia Lizara. No te obligaré a volver. No te arrastraré a ningún sitio en contra de tu voluntad. Pero no me iré de esta aldea hasta que escuches la verdad. Toda la verdad. He oído suficientes mentiras para toda una vida. Entonces escucha esta. Se acercó más, lo suficiente como para que ella pudiera ver el pulso rápido en su garganta, la emoción apenas contenida en cada línea de su cuerpo. Te amaba, Lizara. Nunca dejé de hacerlo. Ni un solo día de estos 5 miserables años. Y si alguien te hizo ver algo que no era real, necesito saber quién, porque los destrozaré con mis propias manos por lo que nos han quitado. La certeza en su voz era aterradora, porque una parte de ella, una parte tonta y herida que había intentado matar, quería creerle. Mamá. La vocecita de Cassia vino de detrás de Stellan. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué parece tan triste? Lara cerró los ojos. Esto era una pesadilla viviente. Dame una semana, murmuró Kalin. Una semana para demostrar que digo la verdad. Si no puedo, me iré y no volveré nunca. Tienes mi palabra. Debería decir que no. Debería ahuyentarlo, empacar a sus hijos y huir de nuevo. Pero estaba tan cansada de huir. Una semana, se oyó decir a sí misma. Luego te vas. Lo que no sabía era que una semana lo cambiaría todo, y que el enemigo que los destruyó hace 5 años ya estaba acechando, más cerca de lo que jamás había soñado. Kalin acampó en las afueras de la aldea y, sus hombres montando tiendas con silenciosa eficiencia, se negó a irse, pero también se negó a imponerse. Era un equilibrio cuidadoso, presencia sin presión, y Lizara odiaba darse cuenta de la consideración en ello. Y odiaba aún más no poder dejar de observarlo a través de su ventana. «Mamá, ¿por qué tu cara hace eso?», preguntó Cassia, tirando de su falda. Lizara miró a su hija. Ojos dorados, suaves rizos castaños, un corazón tan tierno que la preocupaba constantemente. «¿Hacer qué, mi amor?». «Esa cosa arrugada que haces cuando intentas no sentir algo». Los niños veían demasiado. Lizara se agachó y acarició el cabello de su hija. «Solo están pasando algunas cosas complicadas ahora mismo. Cosas de adultos». «¿Es por ese hombre?», el triste con los ojos de Stellan. El cuchillo se hundió más profundo. «Sí». «¿Es malo?». La pregunta quedó en el aire. Hace 5 años, Lizara habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora, con sus palabras resonando en su cráneo, «Me drogaron. Nunca la toqué. He estado buscando durante 5 años». Ya no lo sabía. «No lo sé», admitió. «Estoy tratando de averiguarlo». Stellan apareció en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión furiosa. «Viene hacia la puerta». El corazón de Lara dio un vuelco. «¿Qué?». 3 golpes lo confirmaron. Se enderezó, se alisó el delantal y abrió la puerta lo suficiente para ver a Kalin de pie en su escalón. Se había cambiado a ropa más sencilla, camisa de lino, pantalones de cuero, como si intentara parecer menos un rey. No funcionó. El poder se aferraba a él como una segunda piel. «¿Puedo entrar?», preguntó. «No». Aceptó esto sin discutir. «Entonces, ¿puedo hablar contigo aquí afuera?». Lizara miró hacia los gemelos. «Stellan, vigila a tu hermana. No le abras la puerta a nadie más que a mí». Salió y cerró la puerta detrás de ella. El aire de la tarde era fresco, con olor a pino y lluvia lejana. Kalin se mantuvo a varios metros de distancia, dándole espacio, más consideración, más cuidado. «¿Qué quieres?», exigió. «Contarte lo que pasó la noche que te fuiste». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que recordaba de años atrás.
Significaba que estaba nervioso, vulnerable. Necesito que lo entiendas. Entonces habla. Asintió lentamente. Esa tarde, tu padre me invitó a compartir una copa en sus aposentos para darme la bienvenida a la familia. Dijo. Me pareció extraño. Aldrich nunca había sido cálido conmigo, pero quería hacer las paces por ti. El estómago de Lara se contrajo al oír el nombre de su padre. El vino sabía raro, continuó Colleen. Amargo. Recuerdo pensar que debería dejar de beber, pero mi cuerpo no obedecía. Lo siguiente que supe fue que me desperté en la Torre Oeste horas después, sin recordar cómo había llegado allí. Cuando fui a buscarte, su voz se endureció. Te habías ido. Tus aposentos estaban vacíos. Tu padre les dijo a todos que habías confesado conspirar contra la corona y que habías huido antes de que pudieran arrestarte. ¿Conspirar contra la corona? Lara lo miró fijamente. Eso es absurdo. Lo sé. Nunca lo creí, pero no pude probar lo contrario. Y te habías ido, y yo... Se detuvo, recomponiéndose. He tenido hombres buscando desde entonces. Cada pista, cada rumor, cada susurro de una mujer con tu descripción. Durante 5 años, Lizara, nunca me detuve. Quería creerle. El deseo era un dolor físico en su pecho, pero había visto lo que había visto. Si no estabas con Odessa esa noche, dijo con cuidado. Entonces, ¿quién era? Porque te vi. Lo vi con mis propios ojos. Oí tu voz. No lo sé. La admisión pareció dolerle. Magia oscura, quizás una ilusión, un cambiaformas a mi servicio que me traicionó. He pasado años tratando de encontrar respuestas y no he encontrado nada. Pero te lo juro. Se acercó y ella no retrocedió. Te lo juro por todo lo que soy, no era yo. Nunca te traicionaría. La intensidad en su mirada era casi insoportable. Lizara apartó la vista primero. Incluso si te creyera, murmuró, no cambia nada. He construido una vida aquí. Los niños nunca han conocido otra cosa. No te pido que te vayas, todavía no. Solo necesito que consideres la posibilidad de que alguien quisiera destruirnos, alguien que se benefició de tu desaparición. La sonrisa triunfante de Odessa brilló en su memoria, los ojos fríos de su padre. Mi familia, susurró Lizara. Tu padre ha estado en la corte todo este tiempo, dijo Colleen sombríamente, aconsejándome, posicionándose como mi más leal partidario. Mientras tanto, su hija Odessa ha intentado repetidamente meterse en mi cama y en mi trono. Las náuseas la invadieron. Odessa me ha estado persiguiendo sin descanso. La he rechazado cada vez. Me dijo una vez que siempre estuviste celosa de ella, que huiste porque no podías soportar que te compararan con ella. Su mandíbula se tensó. Sabía que era mentira. Te conocía. No me conocías lo suficiente como para buscar la verdad esa noche. La acusación dio en el blanco. Vio cómo la absorbía. Vio la culpa brillar en su rostro. No, asintió. No lo hice. Desperté confundido, drogado, y para cuando recuperé el juicio, te había sido. Debería haber sabido de inmediato que algo andaba mal. En lugar de eso, confié en las personas equivocadas y te perdí. La miró a los ojos. No te pido que me perdones. Te pido que me ayudes a encontrar la verdad para poder destruir a quien quiera que haya hecho esto. Antes de que Lizara pudiera responder, una conmoción estalló en las afueras de la aldea. Voces alzadas, el estruendo de cascos que se acercaban. Ambos se giraron mientras un nuevo grupo de jinetes coronaba la colina. Estos no vestían el negro y plata de la guardia de Colleen. Vestían de carmesí intenso, los colores de la casa de su padre. A la cabeza del grupo, resplandeciente en seda roja, cabalgaba Odessa. El miedo se apoderó de las venas de Lara. «¡Vaya! ¡Vaya!», gritó Odessa, su voz resonando a través de la distancia. «¡Qué reencuentro tan conmovedor! La novia perdida y su devoto rey». La mano de Colleen se movió hacia su espada. Sus hombres ya estaban de pie, formando una línea defensiva, pero Odessa levantó una mano, sonriendo serenamente. «Paz, Su Majestad. Vengo con un mensaje de Lord Aldrich». Sus ojos encontraron a Lara,
y el triunfo en ellos era exactamente como Lara lo recordaba. Padre exige el regreso de su hija y sus nietos. Lysara no es de su propiedad, dijo Callan fríamente, ni los niños. Los niños son herederos de su linaje. En cuanto a Lysara, la sonrisa de Odessa se ensanchó. Es una fugitiva que eludió la justicia real hace 5 años. Padre tiene todo el derecho de exigir su arresto. Está bajo mi protección. ¿Lo está? Odessa inclinó la cabeza, la viva imagen de la inocencia. Qué interesante. Estás protegiendo a una mujer que te abandonó en tu noche de unión. Una mujer que te rechazó públicamente y humilló a la corona. Chasqueó la lengua. ¿Qué pensaría el consejo? Lara sintió la tensión de Kalin como una fuerza física. Estaba atrapado. Defenderla lo hacía parecer débil. Abandonarla significaba perderla para siempre. El consejo, dijo ella, dando un paso adelante, puede pensar lo que quiera. La mirada de Odessa se clavó en ella. Hermanita, te has vuelto audaz en tu exilio. Me he cansado de ser manipulada. La voz de Lysara era firme, aunque su corazón latía con fuerza. Dile a padre que no voy a volver. Dile que sus nietos nunca conocerán su nombre. Y dile que sé lo que hizo, lo que ambos hicieron, y que lo demostraré. Algo parpadeó en la expresión de Odessa. Miedo, ira. Desapareció demasiado rápido para identificarlo. Ten cuidado, Lysara, susurró Odessa. Las acusaciones requieren pruebas, y las pruebas pueden extraviarse. Giró su caballo y se alejó, su escolta tronando tras ella. El silencio cayó sobre la aldea. Las manos de Lysara temblaban. Las juntó para ocultarlo. Los has desafiado, dijo Callan. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que vendrán por mí. Lysara se giró para mirarlo. Significa que vendrán por mis hijos, y prefiero luchar que volver a huir. Su expresión cambió. Admiración, tal vez, o reconocimiento. Entonces lucharemos juntos, dijo. No he aceptado confiar en ti. Lo sé. Extendió su mano, con la palma hacia arriba, una ofrenda en lugar de una exigencia. Pero quizás podamos empezar por aquí, socios contra un enemigo común, sin expectativas más allá de eso. Lara miró su mano. Hace 5 años había tomado su mano en un baile real y había sentido que todo su mundo se reorganizaba. Había creído en él por completo. Luego vio cómo esa creencia se hacía añicos. Ahora le pedía que creyera de nuevo. No en el amor, no en ellos, solo en la posibilidad de que ambos hubieran sido víctimas de la misma mentira. Y dentro de la cabaña podía oír a Cassia llorar, a Stellan tratando de consolarla. Sus hijos, los que nunca habían conocido a su padre porque alguien les había robado esa oportunidad a todos. Lenta y cuidadosamente, Lysara puso su mano en la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, y algo en su expresión se quebró. Alivio crudo, dolor apenas disimulado y algo más profundo que no podía permitirse nombrar. «Socios», dijo ella. «Socios», asintió él. Pero incluso mientras hablaba, vio el carruaje de Odessa desaparecer por la colina y supo con terrible certeza que su hermana no se detendría, que su padre no se detendría, que habían pasado 5 años creyendo que Lara se había ido para siempre, y ahora que había reaparecido, ahora que había amenazado con exponerlos, harían lo que fuera necesario para silenciarla. Esta vez, puede que no se conformaran con romperle el corazón. Esta vez, podrían intentar acabar con ella por completo. Los siguientes 3 días pasaron en una tensión incómoda. Callan mantuvo su distancia como prometió, pero su presencia transformó Bracken Hollow por completo. Sus hombres patrullaban los límites de la aldea. Llegaron suministros de la capital, comida, medicinas, materiales de construcción. Los aldeanos inicialmente recelosos comenzaron a acostumbrarse a la repentina prosperidad. Lysara lo observaba todo con ojos cansados. Sabía lo que Callan estaba haciendo, demostrando su valor, mostrándole cómo podría ser la vida bajo su protección. Era estratégico, considerado e irritantemente efectivo. El rey arregló el techo del viejo Brennan, informó Cassia durante el desayuno, con sus ojos dorados muy abiertos de asombro.
y le dio una bendición al bebé de Meera. Todo el mundo habla de ello. Está comprando lealtad, dijo Lara secamente. Está siendo amable, replicó Cassia. ¿Por qué eso es malo? Desde el otro lado de la mesa, Stellan observaba en silencio. Apenas había hablado desde la llegada de Callin, sus ojos plateados seguían cada movimiento del rey con una intensidad que la preocupaba. No es malo, admitió Lysara, suavizando su tono. Solo es complicado. Un golpe en la puerta los hizo congelarse a todos. 3 golpes secos. No era el ritmo de Callin. Él siempre llamaba 2 veces, como si temiera asustarla. Lara se levantó, agarrando el cuchillo que ahora llevaba constantemente a su lado. «Quédense aquí». Abrió la puerta y se encontró con un hombre que no reconoció. De mediana edad, bien vestido, con el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. Detrás de él había 2 guardias con una librea desconocida, azul oscuro con adornos plateados. «¿Lysara de la casa Vin?», preguntó el hombre formalmente. Su estómago se hundió. Nadie la había llamado por su apellido en 5 años. ¿Quién pregunta? Lord Consejero Terón Vasque, en representación de la Alianza del Norte. Mostró un documento sellado. Estoy aquí por una petición presentada por Lord Aldrich Vin, reclamando la custodia de 2 niños presuntamente nacidos de sangre real. El mundo se redujo a un único punto de enfoque. La loba de Lara surgió, su visión se agudizó, sus dientes ansiaban extenderse. «Mis hijos», dijo con cuidado, «no son asunto del consejo». Al contrario, el tono de Theron era educado, pero firme. «Si estos niños llevan el linaje del rey Alfa, son de gran incumbencia para el consejo. La sucesión real es una cuestión de seguridad del reino. La sucesión está asegurada». La voz de Callin cortó el aire de la mañana como una cuchilla. Se acercó a ellos, flanqueado por sus propios guardias. «No necesito la intervención del consejo en mis asuntos personales». Theron se giró, ofreciendo una reverencia superficial. «Su Majestad, no me di cuenta de que estaba aquí personalmente». «Ahora lo sabes». Callin se posicionó junto a Lysara, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su intención fuera clara. «Esta mujer y sus hijos están bajo mi protección. Cualquier reclamación contra ellos será tratada a través de mí. Con el debido respeto, Su Majestad, la petición de Lord Aldrich cuenta con un apoyo significativo entre las casas nobles. Argumenta que los niños fueron ocultados deliberadamente, privando al reino de herederos legítimos. Algunos miembros del Consejo creen que esto constituye traición». Un escalofrío recorrió a Lysara. Traición. Su padre la estaba acusando de traición. «¿Traición?», repitió Callin lentamente, su voz bajando a un tono peligroso. «¿Contra quién exactamente? ¿Contra la corona? ¿Contra usted?» Theron extendió las manos. Debe entender la imagen que da. Una mujer huye en su noche de unión, esconde a los hijos del rey durante 5 años y se niega a volver. Plantea preguntas sobre su lealtad. Sus intenciones eran sobrevivir. El control de Callin se estaba desvaneciendo. Lysara podía oír el gruñido creciendo bajo sus palabras. Huyó porque fue manipulada para creer mentiras. La única traición aquí es la conspiración que la ahuyentó. Las cejas de Theron se alzaron. Esa es una acusación bastante seria, una que pretendo probar. Una multitud se había reunido, aldeanos saliendo de sus casas, atraídos por la confrontación. Lysara sintió sus ojos sobre ella, sintió el peso de su curiosidad y preocupación. «El consejo requerirá pruebas», dijo Theron. «Hasta entonces, la petición de Lord Aldrich sigue en pie. Exige una audiencia formal en la capital dentro de 15 días». «Denegado». «Su Majestad», dije. «Denegado». Callin dio un paso adelante y el poder puro de su presencia alfa se extendió como una ola física. Theron retrocedió. «No habrá audiencia, no habrá petición. Y si Aldrich Vin quiere acceso a mis hijos, puede venir a mí directamente y explicar por qué orquestó la desaparición de su madre». El silencio se apoderó de la reunión. Theron se recuperó lentamente, enderezándose el abrigo con dedos temblorosos. «Está haciendo acusaciones graves contra un lord respetado». «Estoy haciendo promesas».
La voz de Kalin era hielo. Vuelve a tu consejo. Diles que el rey Alfa recuerda a sus aliados y a sus enemigos. Era una amenaza. Audaz, pública, inconfundible. El tipo de maniobra política que podría hacer o deshacer alianzas. La mandíbula de Theron se tensó, pero se inclinó. Como desee, Su Majestad. Pero esto no ha terminado. El consejo tendrá sus respuestas. Montó su caballo y se alejó, sus guardias siguiéndolo en formación apresurada. En el momento en que desaparecieron por la colina, los susurros estallaron entre la multitud. Lara oyó fragmentos. Hijos reales, conspiración, el rey defendiendo a la sanadora. Y se sintió expuesta de una manera que no había experimentado desde que huyó del castillo. Mamá. La voz de Cassia vino de detrás de ella. Había desobedecido, había ido a la puerta y ahora estaba agarrando la mano de Stellin con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Los hombres malos nos van a llevar? El corazón de Lysara se hizo añicos. Se arrodilló, reuniendo a ambos niños en sus brazos. Nadie os va a llevar a ninguna parte, os lo prometo. No puedes prometer eso, dijo Stellin. Sus ojos plateados se encontraron con los de ella. Demasiado viejos, demasiado sabios para un niño de 5 años. Son poderosos, el abuelo es poderoso, oí lo que dijo ese hombre. Kalin se agachó a su lado, moviéndose lentamente como si se acercara a animales heridos. ¿Puedo hacer una promesa yo también? Stellin lo miró con recelo, pero no retrocedió. Nunca dejaré que nadie os separe de vuestra madre, dijo Kalin, su voz áspera por la emoción. Quemaré todo el reino hasta los cimientos antes de permitir que eso suceda. ¿Por qué? Preguntó el niño. La garganta de Kalin se movió. Porque eres mi hijo, y protegerte es lo más importante que haré en mi vida. Cassia se zafó de los brazos de Lara e hizo algo que dejó a todos sin aliento. Caminó hacia Kalin, estudió su rostro por un largo momento y luego rodeó su cuello con sus pequeños brazos. Tienes ojos tristes como Stellin, susurró, pero creo que quieres ser bueno. Kalin se quedó completamente quieto. Luego, lentamente, sus brazos subieron para abrazarla, y Lara vio cómo algo se rompía en su expresión. Dolor, asombro y una desesperada y dolorosa esperanza. Cuando la miró por encima de la cabeza de Cassia, sus ojos estaban húmedos. Gracias, articuló en silencio. Antes de que ella pudiera responder, un grito rasgó el aire desde las afueras de la aldea. Luego otro. Luego le llegó el olor. Humo, fuego, algo quemándose. «¡Los campos del este!», gritó alguien. «¡Están en llamas!». Kalin se puso de pie al instante. «Mete a los niños dentro. Quédense ahí». «¿Qué está pasando?». Miró hacia la columna de humo negro que se elevaba, y su expresión se endureció hasta volverse letal. «Un mensaje», dijo sombríamente. «De tu padre». Los incendios tardaron horas en ser contenidos. Para cuando las últimas brasas se apagaron, una cuarta parte de las reservas de invierno de Bracken Hollow había sido destruida. Nadie había muerto. Las llamas habían comenzado en campos vacíos, pero el mensaje era claro. Aldrich Vaughn podía alcanzarlos en cualquier lugar. Y esto era solo el principio. Lara estaba de pie al borde de los cultivos arruinados, la ceniza flotando a su alrededor como nieve gris. Sus manos estaban negras de hollín. Había trabajado junto a los aldeanos para sofocar las llamas, negándose a esconderse mientras otros luchaban. «Deberías descansar». Kalin apareció a su lado, igualmente sucio, su fina ropa arruinada sin remedio. Él también había luchado contra el fuego, no comandando desde la distancia, sino cargando agua, cavando zanjas, haciendo el brutal trabajo de salvación junto a los granjeros comunes. Los aldeanos se habían dado cuenta. Había visto cómo sus expresiones cambiaban de cansancio a algo cercano al respeto. «¿Cómo puedo descansar?». Lara señaló la devastación. «Esto es mi culpa. Atacaron esta aldea por mi culpa. Atacaron esta aldea porque tu padre es un monstruo». La voz de Kalin era plana, llena de una ira controlada. «No le des la satisfacción de aceptar una culpa que no mereces. Esa gente perdió sus provisiones de invierno, que yo reemplazaré 10 veces más». Se giró para mirarla de frente.
Ya he enviado un mensaje a la capital. Grano, carne en conserva. Todo lo que necesiten llegará en cuestión de días. Lara negó lentamente con la cabeza. No puedes comprar el perdón por lo que se avecina. Mi padre no se detendrá. Seguirá presionando. Seguirá atacando hasta que... ¿Hasta qué? Callin se acercó. Hasta que te rompas. Hasta que vuelvas a huir. Su voz se suavizó, la ira dando paso a algo más vulnerable. Te vi luchar contra esas llamas esta noche. Vi cómo te negabas a retroceder. Esa no es alguien que huye. Es alguien que protege su hogar. Las palabras salieron cargadas de emoción. Esta gente me acogió cuando no tenía nada. Me ayudaron a criar a mis hijos. No dejaré que el veneno de mi familia destruya lo que han construido. Entonces déjame ayudarte a detenerlos. Ella encontró su mirada. Realmente la encontró por primera vez desde que él había llegado. Las profundidades plateadas no contenían cálculo, ni agenda oculta. Solo una sinceridad cruda y desesperada. ¿Por qué te importa tanto? Susurró. ¿Sabes por qué? Dilo. Un músculo saltó en su mandíbula. Porque te amaba, porque todavía te amo, porque perderte fue lo peor que me ha pasado, y he pasado 5 años siendo medio hombre, viviendo como rey de forma mecánica, mientras lo único que quería era encontrarte y traerte a casa. La confesión quedó suspendida entre ellos, peligrosa y expuesta. Ya no me conoces, dijo Lizara. La chica que amabas. Murió la noche que huyó. Entonces, déjame conocer a quién te convertiste. Se acercó lentamente, dándole toda la oportunidad de retroceder, y le tocó la mejilla. Su palma era cálida, áspera por callos que no recordaba. Déjame conocer a la mujer que crió a 2 hijos sola, que se convirtió en sanadora, que se enfrentó a las amenazas de su familia sin pestañear, porque su voz se quebró, creo que podría amarla aún más. La resolución de Lara vaciló. Debería apartarse, debería mantener los muros que había construido tan cuidadosamente durante 5 años de soledad. En cambio, se apoyó en su toque, solo un poco, lo justo. Tengo miedo, admitió, de ti, de creerte, de volver a confiar. Cerró los ojos. La última vez que confié lo perdí todo. Lo sé. Su pulgar trazó su pómulo, dolorosamente gentil. Y sé que no puedo prometer que confiar en mí no dolerá, pero puedo prometer pasar el resto de mi vida tratando de ser digno de ello. Un sonido se le escapó, mitad sollozo, mitad risa. Esa es una gran promesa. Soy un rey. Nos especializamos en declaraciones grandiosas. A pesar de todo, ella sonrió, y cuando abrió los ojos, lo encontró sonriendo también. Tímido, esperanzado, desgarradoramente incierto. Los niños están esperando, dijo. Deberíamos volver. ¿Puedo caminar contigo? Sí. No era perdón, no era confianza, pero era un paso, pequeño, frágil, aterrador, hacia algo que podría convertirse en ambos. Caminaron de regreso por la aldea en silencio, lado a lado sin tocarse, pero más cerca de lo que habían estado desde su llegada. Para cuando llegaron a su cabaña, la luna había salido por completo. Los gemelos dormían. Los había dejado con una vecina durante el incendio, y la casa estaba oscura y silenciosa. Quédate, dijo antes de poder detenerse. Kellyn se congeló. ¿Qué? No, se sonrojó. No de esa manera, pero es tarde y estás agotado y hay un catre en la sala de curación. Es mejor que una tienda de campaña. Él la miró como si le hubiera ofrecido el reino mismo. ¿Estás segura? No, no estaba segura de nada, pero su loba retumbaba con algo que se sentía peligrosamente como satisfacción, y estaba tan cansada de estar sola. Su loba, una criatura plateada que rara vez había dejado salir desde que huyó de Baldron, con un pelaje del color de la luz de luna invernal, se agitó inquieta ante su cercanía. Estoy segura. Lo condujo adentro, encontró mantas, preparó el estrecho catre en la habitación donde preparaba sus medicinas. Era simple y austero, nada parecido al lujo al que estaba acostumbrado. Pero cuando se giró para disculparse, lo encontró pasando los dedos por las hierbas secas que colgaban del techo.
algo parecido al asombro en su rostro. Tú construiste esto, dijo. Todo esto, una consulta, una reputación, una vida, sola. Tuve que hacerlo. No tenías que hacer nada. Se giró para mirarla. Podrías haber encontrado otra manada, otro compañero. En cambio, elegiste estar sola. Nunca estuve sola. Lizara se tocó el estómago inconscientemente. Los tuve a ellos desde el momento en que supe que existían. Nunca estuve realmente sola. Un destello de ese desconsuelo cruzó su expresión de nuevo. Ese dolor por los años que no podía recuperar. Cuéntamelo, dijo con voz ronca. Por favor, cuéntame cómo fue. Debería negarse. Debería mantener algunos límites. Pero él parecía tan perdido, tan hambriento de conexión con la vida que se había perdido, que se encontró sentándose en un taburete y comenzando a hablar. Le contó sobre descubrir su embarazo en una posada de carretera, aterrorizada y eufórica, y completamente desprevenida. Sobre la amabilidad de extraños que la ayudaron a llegar a Bracken Hollow, una aldea tan remota que no aparecía en la mayoría de los mapas. Sobre el parto, horas interminables y agonizantes de trabajo de parto con solo una partera que conocía desde hacía 3 meses. Stellan llegó primero, dijo, silencioso y serio. Incluso entonces, no lloró, solo me miró con esos ojos plateados, como si estuviera evaluando si yo era digna. Y luego Cassia, 10 minutos después, gritando lo suficientemente fuerte como para despertar al bosque. Y han sido exactamente iguales desde entonces. Kaylin escuchó sin interrumpir. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, pero no se las secó. No intentó ocultarlas. Debería haber estado allí, susurró cuando ella terminó. No lo sabías. Debería haberlo sabido. Sus manos se apretaron. Debería haber buscado más. Debería haberlo cuestionado todo. No podía saber de lo que mi familia era capaz. No. La miró a los ojos, y la culpa allí era abrumadora. Pero debería haber confiado en ti más de lo que confié en ellos. Ese es mi fracaso, y lo llevaré por el resto de mi vida. Lara lo miró fijamente. A este rey que la había buscado durante 5 años, que había llorado con la historia del nacimiento de sus hijos, que se sentaba en un catre estrecho en la cabaña de una sanadora y hablaba de fracaso como si él fuera el agraviado. Y cruzó la habitación antes de poder pensarlo mejor. Se paró frente a él, se inclinó y le tocó la cara. Ambos fallamos, respiró. Ambos confiamos en las personas equivocadas y dudamos de las correctas. Pero estamos aquí ahora. Nuestros hijos duermen en la habitación de al lado. Y tal vez, respiró temblorosamente, tal vez eso es lo que importa. La mano de Kalin se subió para cubrirla de ella. Su piel era cálida, su agarre gentil. Cuando giró la cabeza y presionó sus labios en la palma de su mano, ella sintió el beso en todas partes. «Quédate conmigo esta noche», murmuró contra su piel. No como rey y súbdita, no como compañeros concertados. Solo quédate, por favor. Sabía que no debería. Sabía que era demasiado rápido, demasiado peligroso, demasiado probable que le rompiera el corazón de nuevo. Pero la palabra que salió de su boca fue sí. Durmió en una silla junto a su catre, envuelta en una manta, más cerca de otra persona de lo que había estado en 5 años. No pasó nada, nada físico, nada romántico. Simplemente existieron en el mismo espacio, respirando el mismo aire. Y de alguna manera, esa intimidad fue más profunda de lo que cualquier otra cosa podría haber sido. Lizara se despertó al amanecer y encontró a Callan ya despierto, observándola con una expresión que no pudo nombrar. «Roncas», dijo. «No lo hago». Delicadamente, como un pequeño tejón irritado. Le arrojó la manta. Él la atrapó, riendo, riendo de verdad. Un sonido tan inesperado que le dolió el pecho. Este era el Callan que recordaba, el que bromeaba con ella en las cenas formales, el que le traía pasteles a escondidas de la cocina, el que la hacía sentir vista, querida e increíblemente afortunada. Había pensado que ese hombre era una mentira. Ahora se preguntaba si siempre había sido la verdad. «Los niños se despertarán pronto», dijo.
levantándose y estirando los músculos rígidos por dormir sentada. ¿Puedo prepararles el desayuno? Lizara parpadeó. ¿Qué desayuno? Él se levantó, pasándose una mano por el pelo desordenado. Me doy cuenta de que nunca he cocinado nada en mi vida, pero estoy dispuesto a intentarlo. Quiero, vaciló, quiero que me conozcan, no como un rey, como su padre. La petición era tan sincera, tan vulnerable, que no pudo negarse. Hay avena en el armario, miel en el estante. Intenta no quemar mi cabaña. Su sonrisa de respuesta valió cada riesgo que había corrido al dejarlo quedarse. 20 minutos después, Lizara salió de su habitación, recién vestida, para encontrar el caos. Kellyn estaba de pie junto al hogar, cubierto de harina, intentando remover una olla que claramente estaba a punto de desbordarse. Cassia ayudaba añadiendo ingredientes cada vez más dudosos. Hierbas de la sala de curación, un puñado de flores secas, algo que podría haber sido corteza. Stellin observaba desde la mesa con una expresión de profunda resignación. «Esto va a ser terrible», dijo el niño secamente. «Va a ser una aventura», corrigió Kellen, sin apartar la vista de su batalla con la olla. «Las aventuras no saben a avena quemada. Aún no la has probado. No necesito hacerlo. Puedo oler el fracaso». Lara se tapó la boca para ocultar la risa. Kalin la miró y sonrió. Harina en las cejas, triunfo en su expresión. «El príncipe tiene opiniones firmes», dijo. «No soy un príncipe», dijo Stellin rápidamente. «En realidad, sí lo eres». El tono de Kalin se suavizó. «Pero eso no tiene por qué significar nada que no quieras. Los títulos son solo palabras. Quién eres es lo que importa». Stellin consideró esto, sus ojos plateados, tan parecidos a los de su padre, sopesando la veracidad de la afirmación. Finalmente, a regañadientes, asintió. «La avena se está quemando». Kalin maldijo y retiró la olla del fuego. Cassia se echó a reír y Lara sintió que algo se aflojaba en su pecho. Un nudo que había llevado tanto tiempo que había olvidado que existía. Esto era lo que había imaginado una vez. Una familia, un compañero, alguien con quien compartir los pequeños momentos. Había pensado que ese sueño estaba muerto. Ahora parpadeaba de nuevo a la vida. Frágil pero persistente. Después del desayuno, que fue terrible, como Stellin había predicho, aunque todos lo comieron de todos modos, Kellen preguntó si podía llevar a los niños afuera. «Solo al jardín», dijo. «No los perderé de vista». Lara vaciló. Sus instintos protectores gritaban que los mantuviera cerca, que no confiara en nadie, pero Cassia ya saltaba de emoción, e incluso Stellin parecía cautelosamente curioso. «Está bien, pero estaré observando desde la ventana». Y observó, con las manos alrededor de una taza de té que se enfrió mientras se olvidaba de beberla. Vio a Kellen agacharse en la tierra y enseñarle a Cassia los nombres de las flores. Vio cómo le mostraba a Stellin cómo lanzar un cuchillo a un blanco, los ojos de su hijo iluminándose con feroz satisfacción cuando la hoja daba en el blanco. Lo vio ser paciente cuando Cassia hacía preguntas interminables, firme cuando Stellin probaba los límites, gentil con ambos de maneras que hacían que las emociones se agitaran en su pecho. «Es bueno con ellos», se dio cuenta. No perfecto. Claramente estaba aprendiendo, claramente inseguro, pero genuinamente bueno. Cuando volvieron adentro, sonrojados y riendo, Stellin se sentó voluntariamente junto a Callan en la mesa. «No es completamente terrible», anunció el niño. «Un gran elogio», dijo Callan solemnemente. «No dije que fueras bueno. Dije que no eras completamente terrible. Hay una diferencia». «Acepto la distinción». Lara sintió que sus labios se contraían. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Stellin se encogió de hombros, pero sus ojos se dirigieron al cuchillo que ahora llevaba en el cinturón. «Una hoja real, del tamaño de la mano de un niño. Me toma en serio. La mayoría de los adultos no lo hacen». «Mereces que te tomen en serio», dijo Callan simplemente. Algo cambió en la expresión de Stellin. Una grieta en la armadura que había llevado desde su nacimiento. La feroz protección que provenía de ser el hombre de la casa a los 5 años.
Quizás, concedió el niño. Ya veremos. Lizara lo sabía, lo más parecido a la aceptación que su hijo le había ofrecido a alguien. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Kellen la encontró en el porche de la cabaña, mirando las estrellas. ¿Puedo acompañarte? Ella asintió, moviéndose para hacerle sitio en el gastado banco de madera. Se sentó cerca, pero sin tocarla, respetando los límites que ella aún no había abandonado del todo. Son extraordinarios, murmuró. Ambos. Sé que los criaste sola. Tú hiciste eso. Se giró para mirarla, y la admiración en su expresión era casi insoportable. Como sea que esto termine, ya sea que confíes plenamente en mí o no, ya sea que encontremos las pruebas que necesitamos, quiero que sepas que has hecho algo notable. Tú lo habrías hecho si hubieras tenido que hacerlo. Quizás. Volvió a mirar las estrellas. O quizás me habría desmoronado. Casi lo hice, ¿sabes? Después de que te fuiste. Hubo momentos en que... Se detuvo, apretando la mandíbula. Momentos en que ¿qué? Silencio. Luego, muy bajo. Momentos en que no quería seguir adelante. Momentos en que lo único que me mantenía buscando era la esperanza de que tal vez, de alguna manera, todavía estuvieras ahí fuera. El pecho de Lara se contrajo. Había imaginado muchas cosas en los últimos 5 años. Kellen olvidándola, reemplazándola, viviendo feliz con otra persona. Nunca lo había imaginado roto. Estoy aquí ahora, dijo. ¿Lo estás? Su voz era densa, y estoy aterrorizado de que no sea real, de que me despierte mañana y esto haya sido otro sueño. Extendió la mano y tomó la de él. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella inmediatamente, agarrando con fuerza. Es real, dijo. Soy real, y pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Él levantó su mano y presionó sus labios en sus nudillos, el mismo gesto de hace 5 años, cuando la cortejó por primera vez. La misma ternura, la misma devoción. Juntos, repitió. Y se sentaron así hasta que las estrellas giraron en lo alto y la luna comenzó a ponerse. Y cuando Lara finalmente entró a dormir, se encontró sonriendo por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Pero 3 días después, cuando los hombres de Callan interceptaron un mensaje codificado de la capital, la sonrisa desapareció por completo. Lord Aldrich venía a Bracken Hollow personalmente, y no venía a negociar. Venía a tomar lo que creía que era suyo, por la fuerza si era necesario. La confrontación final se acercaba, y Lizara supo con una certeza nauseabunda que no todos sobrevivirían. 3 días de preparación transformaron Bracken Hollow en una fortaleza. Los hombres de Kellen fortificaron los límites de la aldea, establecieron vigilancias y entrenaron a los aldeanos dispuestos en defensa básica. Los suministros se escondieron en cuevas fuera del asentamiento. Se trazaron rutas de escape para los ancianos y los niños. Y a través de todo ello, Lizara trabajó a su lado, negándose a ser protegida mientras otros se arriesgaban. Deberías llevarte a los gemelos e irte, dijo Callan en la mañana del tercer día. Puedo organizar un pasaje seguro a los reinos del este. Para cuando llegue Aldrich, estarías fuera de su alcance. ¿Y dejar a esta gente para que se enfrente a la ira de mi padre sola? Lizara negó con la cabeza. No volveré a huir. Pasé 5 años escondiéndome. Esto termina aquí. Algo feroz brilló en la expresión de Callan. Orgullo. Se dio cuenta de que estaba orgulloso de ella. Entonces nos mantenemos juntos, dijo. Juntos, asintió ella. Esa tarde, uno de los exploradores de Callan regresó con noticias inesperadas. Un pequeño grupo se acercaba desde el sur. No las fuerzas de Aldrich, sino un solo carruaje con el escudo de la casa Bean. Odessa. Una sensación helada recorrió la piel de Lizara. ¿Por qué vendría sola? Una trampa quizás, o un reconocimiento. La mano de Callan se movió hacia su espada. De cualquier manera, no la dejaremos cerca de los niños. Pero cuando el carruaje de Odessa entró en la plaza del pueblo, la mujer que emergió no se parecía en nada a la hermana triunfante que Lizara recordaba. Odessa parecía demacrada.
Círculos oscuros rodeaban sus ojos. Su cabello, normalmente impecable, colgaba lacio alrededor de su rostro, y su vestido estaba arrugado por el viaje, de una manera que nunca habría permitido en circunstancias normales. «Necesito hablar con ustedes», dijo sin preámbulos. «Con ambos, a solas». «Absolutamente no», gruñó Callan. «Por favor». Las palabras parecieron costarle algo a Odessa. Sus manos temblaban. «Sé que no tienen ninguna razón para confiar en mí. Sé lo que he hecho. Pero padre viene con 300 hombres. Y no planea negociar. Planea matar a todos en esta aldea y llevarse a los niños por la fuerza». El estómago de Lara se hundió. 300 mercenarios, en su mayoría. Ha estado reuniendo este ejército durante meses, preparándose para la posibilidad de que reaparecieras. Los ojos de Odessa se encontraron con los de ella, y por primera vez en sus vidas, Lara vio un miedo genuino allí. Se ha vuelto loco, Lara. Lo que fuera antes, ambicioso, cruel, calculador, ha evolucionado a algo peor. Ya no solo quiere controlar la sucesión, quiere destruir a todos los que puedan amenazar su poder, incluyéndome a mí. Callan dio un paso adelante, irradiando amenaza. ¿Por qué deberíamos creer algo de lo que dices? Porque tengo pruebas. Odessa metió la mano en su capa y sacó un diario encuadernado en cuero. Los registros personales de padre. Todo lo que hizo para separarlos. El cambiaformas que contrató para hacerse pasar por ti esa noche. Las pociones que usó para drogar al verdadero Callan. Los sobornos que pagó para asegurarse de que nadie buscara demasiado a Lara. Todo está documentado. Las manos de Lara temblaron al tomar el diario. Lo abrió en una página al azar y vio la caligrafía familiar de su padre, precisa y fría, detallando los pagos a alguien llamado el Mímico por los servicios prestados. Fase 1 completa, leyó en voz alta. La chica huyó como se esperaba. Callan no sospecha nada. Odessa posicionada como reemplazo. La sucesión recaerá en la sangre Vin en un año. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Ahí estaba. La prueba. Todo lo que Callan había afirmado. Todo lo que había tenido miedo de creer, confirmado por la propia mano de su padre. Lo planeó todo, susurró. Desde el principio, lo planeó todo. La voz de Odessa era hueca, incluyendo usarme a mí. Pensé, se rió amargamente, pensé que me amaba. Pensé que era su favorita, la que realmente le importaba. Pero solo era otra pieza en su tablero. Cuando Callan siguió rechazándome, cuando el consejo empezó a cuestionar la influencia de padre, empezó a hablar de deshacerse de mí también. ¿Y esperas compasión? El tono de Callan era hielo. No. Odessa lo miró fijamente. No espero nada. Hice cosas terribles. Dejé que me usaran porque estaba celosa y desesperada por aprobación. Pero no estoy aquí por perdón. Estoy aquí porque si padre gana, todos mueren. Lara estudió a su hermana. Realmente la estudió, mirando más allá del exterior pulido a la mujer rota debajo. Vio agotamiento, desesperación y debajo de todo un terror que no podía ser fingido. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Lara. «Déjenme ayudar, déjenme testificar contra él, luchar a su lado, hacer lo que sea necesario para detenerlo». La voz de Odessa se quebró. «Sé que no merezco la redención, pero no puedo dejar que asesine a niños, a mi sobrina y mi sobrino, porque fui demasiado cobarde para actuar». El corazón de Lizara dio un vuelco ante las palabras sobrina y sobrino. Odessa nunca antes había reconocido la existencia de los gemelos. «Me estás pidiendo que confíe en la persona que ayudó a destruir mi vida. Te estoy pidiendo que me dejes ayudar a salvarla». Odessa se arrodilló en el suelo. Esta mujer que nunca se había arrodillado ante nadie. «Por favor, Lizara, te lo ruego». Callan miró a Lara, dejándole la decisión a ella. Esta era su familia, su trauma, su elección. Lara pensó en todo lo que Odessa había hecho, la crueldad, la manipulación y los años de dolor. Luego pensó en sus hijos, en los 300 hombres que marchaban hacia ellos, en las probabilidades imposibles que enfrentaban. «Levántate»,
dijo finalmente. Odessa se levantó, la incertidumbre parpadeando en su rostro. Permanecerás bajo vigilancia en todo momento. Compartirás todo lo que sabes sobre las fuerzas de Padre. Números, posiciones, debilidades. Y si nos traicionas. Lisara se acercó, dejando que su loba aflorara a la superficie, dejando que sus ojos brillaran dorados. Te mataré yo misma. Entiendo. Entonces, bienvenida a la guerra. Las siguientes horas fueron un torbellino de sesiones de estrategia y preparativos apresurados. La información de Odessa fue invaluable. Diseños detallados de los campamentos de mercenarios de Aldrich, conocimiento de las tácticas de su comandante, incluso la ubicación de sus líneas de suministro. Es demasiado confiado, explicó Odessa, señalando un mapa. Cree que los números por sí solos garantizarán la victoria, pero sus fuerzas son mercenarios leales al oro, no a una causa. Si podemos interrumpir su pago o matar a su comandante, la mayoría se dispersará. ¿Y dónde está posicionado el comandante?, preguntó Kalin. Siempre en la retaguardia, protegido por sus mejores luchadores. Odessa vaciló. Padre estará con él. Quiere ver su triunfo personalmente. Algo frío se instaló en el pecho de Lisara. Tendría que enfrentarse a su padre. Yo me encargaré del comandante, dijo Kalin sombríamente. ¿Y de Aldrich? No. La voz de Lisara sorprendió incluso a ella misma. Es mío. Todos la miraron. Lisara, comenzó Kalin, él destruyó mi vida. Me expulsó de mi hogar, me separó de mi compañero, me hizo criar a mis hijos a escondidas porque no podía soportar que yo existiera. Sus manos se apretaron a los costados. No dejaré que nadie más termine esto. Tengo que ser yo. Podrías morir. Entonces moriré luchando, pero no pasaré otro día siendo su víctima. Kalin la estudió por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Juntos entonces. Tú te enfrentas a él, yo te cubro la espalda. Y cuando termine, su voz se endureció. Cuando termine, nos vamos a casa. Hogar. La palabra resonó en el pecho de Lara, cálida y aterradora y llena de promesas. Cuando termine, asintió. Esa noche, la última noche antes de que llegaran las fuerzas de Aldrich, Lisara se sentó con sus hijos junto al fuego. Necesito decirles algo, dijo. Los ojos plateados de Stellan se agudizaron. Cassia se apoyó en el costado de su madre, sintiendo la gravedad en su tono. Mañana podría haber una pelea. Vienen personas malas y tenemos que detenerlas. Lisara acarició el cabello de Cassia. Necesito que ambos se queden escondidos con los otros aldeanos. No importa lo que oigan, no importa lo que pase, se quedan escondidos hasta que alguien de confianza venga por ustedes. Quiero luchar, dijo Stellan ferozmente. Puedo ayudar. No. Lisara le agarró los hombros. Tu trabajo es proteger a tu hermana. Eso es lo más importante que puedes hacer. ¿Puedes hacer eso por mí? La mandíbula del niño se tensó, pero asintió. Prométemelo. Su voz se quebró. Prométeme que te mantendrás a salvo. Lo prometo. Cassia lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Volverás? La pregunta rompió algo en el pecho de Lara. Abrazó a ambos niños, sosteniéndolos tan fuerte que dolía. Siempre volveré a ustedes, susurró. Siempre, pase lo que pase. Más tarde, después de que los niños se durmieran, Kalin la encontró afuera de nuevo, mirando la oscuridad más allá de las luces del pueblo. Pase lo que pase mañana, necesito que sepas algo. Lara se giró para mirarlo. Estos últimos días han sido los mejores de mi vida, dijo Kalin. Mejores que cualquier cosa que experimenté como rey. Solo estar contigo, estar con ellos. Su voz se endureció. Si muero mañana, moriré agradecido. Las lágrimas ardían en sus ojos. No hables así. Tengo que hacerlo, porque necesito que lo sepas. Le tomó la cara entre ambas manos, con una ternura dolorosa. Te amo, Lisara. Te he amado desde el momento en que te vi y nunca he dejado de hacerlo. La confesión rompió algo dentro de ella. Todos los muros, todas las defensas, toda la cuidadosa distancia que había mantenido, se desmoronó en polvo.
Yo también te amo, susurró. Su aliento se entrecortó. ¿De verdad? Intenté no hacerlo. Lo intenté con todas mis fuerzas pero seguiste siendo amable y paciente y bueno con nuestros hijos, y no pude. Su voz se quebró. No pude evitarlo. Colin la besó. No fue gentil, no fue cuidadoso. Fue desesperado y hambriento, y lleno de 5 años de anhelo. Finalmente liberado, ella se fundió en él, agarrando su camisa, atrayéndolo más cerca, y él respondió con igual fervor, sus manos enredadas en su cabello, su cuerpo presionando contra el de ella. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, su frente descansaba contra la de ella. «Sobrevive mañana», dijo con voz ronca. «Por favor, acabo de recuperarte. No puedo perderte de nuevo. Entonces lucha a mi lado y no me sueltes». «Nunca». La besó de nuevo, más suave esta vez. «Nunca más». Se quedaron así hasta que el amanecer comenzó a clarear el cielo. Y cuando sonó el cuerno, anunciando la llegada de Aldrich, enfrentaron la tormenta que se avecinaba, lado a lado. Pero ninguno de los dos vio a Odessa escabullirse en la oscuridad antes del amanecer. Ninguno de los dos supo que su confianza había sido mal depositada. Y ninguno de los dos se dio cuenta de que la batalla que se avecinaba revelaría verdades mucho más devastadoras de lo que habían imaginado. La primera oleada golpeó al amanecer. Los mercenarios de Aldrich se derramaron sobre las colinas como una marea oscura, sus gritos de batalla rompiendo el silencio de la mañana. Las fuerzas de Colin los encontraron en el perímetro de la aldea, 50 soldados entrenados contra lo que parecía una inundación interminable de enemigos. Lizara luchó con una ferocidad que no sabía que poseía. Las artes curativas le habían enseñado anatomía. Ahora usaba ese conocimiento con un efecto devastador, golpeando articulaciones y puntos de presión, incapacitando a los oponentes con precisión quirúrgica. Pero por cada mercenario que derribaban, 2 más ocupaban su lugar. «Son demasiados», gritó uno de los comandantes de Colin. «Necesitamos retroceder». «Mantengan la línea», rugió Colin. Era un torbellino de destrucción, su lobo medio emergido, garras y colmillos desgarrando a cualquiera lo suficientemente tonto como para acercarse. «Protejan el centro de la aldea». Los brazos de Lizara ardían de agotamiento. Sangre, algo de ella, en su mayoría no, salpicaba su ropa, y aún así seguían viniendo. Entonces lo oyó, un grito detrás de ellos. Desde el centro de la aldea donde los niños estaban escondidos. Su sangre se heló. Cassia Stellan corrió abandonando la línea de batalla, sprintando hacia la fuente del sonido. La voz de Callan gritó su nombre, pero no pudo detenerse. No podía pensar en nada más que en sus hijos. El sótano donde habían escondido a los aldeanos estaba abierto, la pesada puerta arrancada de sus goznes. Dentro, el caos. Gente gritando, luchando contra hombres armados con librea carmesí. Y allí, en el centro de todo, estaba su padre. Aldrich Vaughn se veía exactamente como Lara lo recordaba, alto, frío, impecablemente vestido a pesar de la violencia a su alrededor. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás de un rostro que nunca le había mostrado una onza de calidez. En sus manos sostenía a Stellan por la garganta. «Ah, hija». Su voz era suave, conversacional. «Qué bueno que te nos unas. Suéltalo». La voz de Lizara salió como un gruñido. Su loba se tensaba en los límites de su control, desesperada por arrancarle la garganta. «No lo creo. Este es bastante valioso. Sangre real, potencial alfa. Digamos que será un excelente rey títere una vez que el actual sea eliminado». Aldrich apretó su agarre y Stellan se ahogó, sus pequeñas manos arañando inútilmente el brazo de su abuelo. «¿Dónde está Cassia?» «Tu hermana la tiene». Aldrich sonrió. «Odessa fue bastante útil en realidad. Nos llevó directamente al escondite. Es curioso cómo algunas personas nunca cambian realmente». La traición la golpeó como un golpe físico. Odessa los había engañado. Había usado su desesperación, su esperanza, su disposición a creer en la redención.
todo para entregarlos a las manos de Aldrich. ¿Qué quieres?, exigió Lysara. Lo que siempre he querido: poder, control, legado. Aldrich se encogió de hombros. Se suponía que Callin se casaría con Odessa, engendraría hijos que yo podría controlar y finalmente moriría en algún trágico accidente. En cambio, te eligió a ti, simple y sin importancia, y lo arruinó todo. Así que me adapté, te hice ver lo que necesitabas ver, te ahuyenté y esperé. ¿Esperar a qué? Al momento perfecto para reclamar lo que es mío, señaló a Stellan. Nietos reales con sangre Von, un rey roto que hará cualquier cosa para salvarlos, y una hija que caminó directamente a mi trampa. Detrás de ella, Lara oyó que la batalla continuaba. Callin vendría por ella. Sabía que lo haría, pero él estaba luchando por su vida. Y ella estaba sola. No, no sola. Había pasado 5 años volviéndose fuerte, volviéndose capaz, volviéndose alguien que podía sobrevivir a cualquier cosa. «Suelta a mi hijo», dijo, su voz mortalmente tranquila, «y me rendiré voluntariamente». Los ojos de Aldrich se entrecerraron. «¿Te sacrificarías por mis hijos?» Sin dudarlo. Algo parpadeó en su expresión. Sorpresa, tal vez, o cálculo. Camina hacia adelante lentamente, las manos donde pueda verlas. Lysara obedeció, cada paso medido y deliberado. Sintió a su loba enroscarse dentro de ella. Sintió el poder acumulándose. No la energía curativa que solía canalizar, sino algo más oscuro, más crudo, a 10 pies de él. 8, 6. Detente ahí. La mano de Aldrich se apretó en la garganta de Stellan. Un paso más y le rompo el cuello. Lysara se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de Stellan, su valiente y fiero niño, aterrorizado pero aún luchando. «Está bien», le dijo. «Estoy aquí. Arreglaré esto». «Conmovedor», se burló Aldrich. «Ahora, arrodíllate». Lara se arrodilló. Cada instinto le gritaba que atacara, que luchara, que hiciera algo, pero la vida de su hijo pendía de un hilo. Mejor. Aldrich miró más allá de ella, hacia la batalla que aún se libraba afuera. Pronto Callin se dará cuenta de que has desaparecido. Vendrá corriendo, y cuando llegue, encontrará a su compañera y a sus hijos bajo mi custodia. Entonces negociaremos. No negociará contigo. Lo hará cuando empiece a quitar dedos. La visión de Lara se tiñó de rojo. La loba dentro de ella aulló pidiendo sangre. Y entonces, un destello de movimiento desde las sombras. Odessa emergió de detrás de un pilar, una cuchilla en la mano, su rostro una máscara de determinación. Antes de que Aldrich pudiera reaccionar, le clavó el cuchillo en el hombro. Él rugió, soltando a Stellan. En el caos, Cassia se liberó del guardia que la sostenía y corrió hacia las sombras, hacia su hermano. Lara se abalanzó hacia adelante, agarró a su hijo y los hizo rodar a ambos para ponerse a salvo, mientras Aldrich se giraba hacia su atacante. «Tú, pequeña traidora. He terminado de ser tu marioneta». La voz de Odessa se quebró de furia y miedo. «Terminé de dejar que destruyas a todos los que me importan». Aldrich arrancó el cuchillo de su hombro y le dio un revés a Odessa con fuerza brutal. Ella se estrelló contra la pared y se desplomó, pero su ataque le había dado a Lara la apertura que necesitaba. Se levantó, colocando a Stellan detrás de ella, y dejó que su loba emergiera por completo. La transformación fue agonizante y gloriosa. Huesos remodelándose, músculos reformándose, su forma humana dando paso a algo más grande, más feroz, más letal. Cuando se enfrentó a su padre de nuevo, fue como una loba. Una enorme loba plateada con ojos dorados y dientes que brillaban como dagas, el mismo pelaje de luz de luna invernal que había heredado de la sangre de su madre. Aldrich retrocedió tambaleándose. «No puedes. Los lobos no pueden transformarse sin el permiso de un alfa». Pero Lara ya no estaba atada a las reglas de la manada. Había vivido 5 años como una loba solitaria sin responder a nadie, convirtiéndose en algo que existía fuera de las jerarquías tradicionales. Era algo nuevo, algo que Aldrich nunca había anticipado, y estaba harta de tener miedo.
Se lanzó sobre él. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de su brazo, el que sostenía el cuchillo ensangrentado, y mordió con todas sus fuerzas. El hueso crujió. Aldrich gritó. Lucharon, humano contra loba, crueldad contra desesperación. Aldrich era mayor, más débil, pero era vicioso y astuto. Le pateó las costillas, le arañó los ojos e intentó todos los trucos sucios de su arsenal. Lizara absorbió los golpes y siguió atacando. 5 años de rabia la alimentaban. 5 años de miedo, soledad y dolor. Cuando finalmente lo inmovilizó en el suelo, con los dientes en su garganta, Aldrich se quedó quieto. Hazlo, siseó. Mátame. Demuestra que eres el monstruo que siempre dije que eras. Por un largo y terrible momento, Lizara quiso hacerlo. Quiso sentir su sangre en su lengua. Quiso acabar con la amenaza permanentemente. Quiso venganza por todo lo que le había robado. Pero su hijo estaba mirando. Su hija estaba en algún lugar. Y se negó a convertirse en lo que Aldrich siempre había afirmado que era. Volvió a su forma humana, manteniendo la mano presionada contra su garganta. No voy a matarte, dijo. Voy a dejar que te pudras en una celda por el resto de tu miserable vida. Me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que hiciste. Los asesinatos, las manipulaciones, la conspiración contra la corona. Y cuando mueras solo y sin que nadie te llore, quiero que sepas que yo gané. Los ojos de Aldrich ardían de odio. Eres débil, igual que tu madre. Mi madre fue la persona más fuerte que he conocido. Lizara sonrió fríamente. Y yo soy igual que ella. Kellen irrumpió por la entrada, cubierto de sangre, con los ojos desorbitados por el miedo. Cuando vio a Lara de pie sobre la forma postrada de Aldrich, se desplomó de alivio. La batalla ganada, cruzó hacia ella en 3 zancadas y la atrajo a sus brazos. Se acabó. Por fin se acabó. Detrás de ellos, Stelling corrió hacia donde Cassia se acurrucaba en las sombras. Envolvió a su hermana con sus brazos y ella se aferró a él. Ambos niños temblando pero vivos, ilesos. «¡Está respirando!», gritó Stelling, mirando hacia donde Odessa yacía desplomada contra la pared. «¡Mamá! ¡Está respirando!». Lizara se separó del abrazo de Kellen y corrió hacia su hermana. Los ojos de Odessa se abrieron con un aleteo, desenfocados y aturdidos. «¿Lo hice? ¿Ayudé?» «Salvaste la vida de Stelling». La voz de Lara se quebró. «Nos salvaste a todos». Una débil sonrisa cruzó el rostro de Odessa. «Bien, eso es bueno». Luego sus ojos se cerraron y se quedó flácida. «Necesitamos un sanador», dijo Lara con urgencia. Cullen ya estaba gritando órdenes. Los guardias entraron en tropel, asegurando a Aldrich, llevando a Odessa hacia la tienda del sanador del pueblo. En el caos, Lara sintió 2 pequeñas manos deslizarse en las suyas. Stelling a su izquierda, Cassia a su derecha, ambos con manchas de lágrimas y temblando, pero vivos. «Mamá». La voz de Cassia era un sollozo. Tenía tanto miedo. Lara cayó de rodillas y reunió a ambos niños en sus brazos. Se aferraron a ella y ella se aferró a ellos y por un largo momento nada más importó. Estaban vivos. Estaban juntos. Eran libres. 3 meses después, el reino de Baldron se había transformado. Aldrich Veen había sido juzgado ante el Consejo en pleno, sus crímenes documentados y presenciados por docenas. Jan, el cambiaformas que había contratado, el mímico, había sido encontrado y obligado a testificar, revelando cada detalle del engaño de aquella noche de hace 5 años. Los lores que habían apoyado a Aldrich se distanciaron silenciosamente, recordando de repente asuntos urgentes en otros lugares. Incluso Theron Vask, el consejero que había entregado la petición de Aldrich, denunció públicamente a su antiguo aliado y votó por la sentencia más dura. Aldrich pasaría el resto de su vida en una celda de una torre, despojado de título, tierras y poder. Un final apropiado para un hombre que había valorado el estatus por encima de todo. Odessa había sobrevivido a sus heridas, aunque la recuperación fue larga. Testificó contra su padre voluntariamente, sin ocultar nada, y después pidió abandonar la corte por completo. «No puedo estar aquí», le dijo a Lara el día que partió.
Demasiados recuerdos, demasiada vergüenza. ¿A dónde irás? A algún lugar tranquilo, algún lugar donde pueda descubrir quién soy sin la voz de padre en mi cabeza. Odessa vaciló. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que lamento todo. Lara estudió a su hermana por un largo momento. La mujer ante ella estaba rota de maneras que tardarían años en sanar. Pero había tomado una decisión. Al final, había elegido salvarlos. No estoy lista para perdonarte, dijo Lizara honestamente. Quizás nunca lo esté, pero estoy agradecida de que tomaras la decisión correcta cuando importaba. Fue lo más parecido a la absolución que pudo ofrecer. Odessa lo aceptó con un pequeño asentimiento y se marchó sin mirar atrás. Los gemelos se habían adaptado a la vida de palacio con sorprendente facilidad. Stelling había descubierto la biblioteca real y a menudo se le podía encontrar enterrado en libros sobre estrategia e historia. Cassia había encantado a todos los sirvientes del castillo y había adoptado 3 gatos callejeros que ahora vivían con un confort cada vez más lujoso. Y Lara se había convertido en reina. La coronación formal había tenido lugar 2 semanas después de la batalla, una ceremonia fastuosa a la que asistieron nobles de todo el reino. Había llevado la corona de su madre, restaurada del almacén donde Aldrich la había escondido, y sintió que algo se asentaba en su interior. Aquí era donde pertenecía, no por derecho de nacimiento o deber, sino porque se lo había ganado, porque había sobrevivido, luchado y elegido quedarse. Ahora, de pie en el balcón de los aposentos reales, observaba la puesta de sol sobre Baldron y se sentía en paz. Los niños por fin están dormidos. La voz de Kalin vino de detrás de ella, sus brazos rodeando su cintura, atrayéndola contra su pecho. Solo hicieron falta 4 cuentos, 2 vasos de agua y una solemne promesa de llevarlos a cabalgar mañana. Lara sonrió. Te tienen completamente dominado. Él le dio un beso en la sien. No me arrepiento de nada. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, observando el cielo transformarse de naranja a púrpura y a un profundo índigo. Las estrellas emergieron una por una, esparcidas por la oscuridad como diamantes sobre terciopelo. Sigo esperando despertar, admitió Lizara, y descubrir que todo esto fue un sueño. Ya no estás sola. Kellyn la giró para mirarla, sus manos ahuecando su rostro con infinita ternura. Nunca más lo estarás. ¿Lo prometes? Lo juro por todo lo que soy. Sus ojos plateados, los ojos de su hijo, brillaban de emoción. Eres mi compañera, mi reina, mi corazón. No hay nada que no haría por ti. Las palabras la bañaron como agua tibia, curando heridas que había llevado durante tanto tiempo que había olvidado que existían. Te amo, susurró, y yo te amo a ti. La besó con reverencia, más de lo que creía posible. Cuando se separaron, Lizara tomó su mano y lo condujo adentro. Hay algo que necesito decirte, dijo. La expresión de Callan cambió a preocupación. ¿Qué es? Ella colocó la mano de él sobre su vientre y observó cómo la comprensión amanecía en sus ojos. ¿Otro hijo? Su voz era apenas un susurro. La sanadora lo confirmó esta mañana. Lizara sonrió, las lágrimas asomando a sus ojos. Vamos a tener un tercero. Por un momento, Kaylin simplemente la miró. Luego, una risa brotó de él, gozosa, incrédula y rebosante de felicidad. La levantó en brazos y la hizo girar, ambos riendo como niños. Cuando la bajó, la besó a fondo, sin dejar dudas sobre sus sentimientos. Me perdí todo con Stelling y Kessia, dijo con voz ronca. El embarazo, el nacimiento, los primeros años. Pero con este estaré allí en cada momento. Cada toma de medianoche, bromeó Lizara, cada una de ellas. Ella le creyó. Después de todo lo que habían pasado, finalmente volvía a creer plenamente en él. Esa noche, envueltos en los brazos del otro, completaron el vínculo de pareja que había sido interrumpido 5 años atrás. La conexión encajó con una fuerza que le robó el aliento a Lizara, un hilo dorado que unía su alma a la de él, inquebrantable y eterno. Sintió sus emociones tan claramente como las suyas propias.
su amor, vasto y consumidor, su gratitud por esta segunda oportunidad, su feroz determinación de proteger a su familia, y debajo de todo, una alegría tan profunda que le hizo llorar. Te siento, susurró. Todo lo que estás sintiendo, lo siento. Bien, la acercó más. Entonces sabes que cada palabra que dije era en serio. Eres mi todo, Lizara. Ella lo besó de nuevo, vertiendo 5 años de soledad y anhelo en el gesto. Él respondió de la misma manera, y se perdieron el uno en el otro hasta que las estrellas se desvanecieron y el amanecer pintó el cielo en tonos dorados. Por la mañana, Stellin y Cassia irrumpieron en sus aposentos, exigiendo el prometido paseo a caballo. Kellyn los levantó a ambos con un rugido que los hizo chillar de risa, y Lizara observó a su familia entera y completa, con un corazón tan lleno que dolía. Esto era lo que había querido, lo que había soñado. En sus momentos más oscuros, acurrucada en una cabaña fría, preguntándose si había tomado la decisión correcta. La había tomado. Contra todo pronóstico, a través de todo el dolor, la traición y el miedo, había encontrado el camino a casa, y nunca más se iría. Ella lo sorprendió con su hermana, y desapareció. Al menos eso es lo que ella creía. Durante 5 años, Lara se escondió en una aldea olvidada, criando a gemelos que llevaban los ojos de su padre, y sin saber nunca que todo lo que había visto esa noche era una mentira. Durante 5 años, el rey Alpha Khalin buscó a la mujer que amaba, negándose a creer que lo había abandonado, negándose a perder la esperanza. Cuando finalmente la encontró, ya no era la chica ingenua que había huido. Era una madre, una sanadora, una superviviente. Y él ya no era el príncipe despreocupado que ella había amado. Era un rey atormentado por la pérdida, medio enloquecido por la culpa, desesperado por reclamar lo que les habían robado. La verdad, cuando surgió, fue más devastadora de lo que ambos habían imaginado. La conspiración de un padre, la traición de una hermana, un reino construido sobre mentiras. Pero algunos lazos no se pueden romper, algunos amores no se pueden destruir, y por algunas familias vale la pena luchar. Lizara y Callan se enfrentaron a sus enemigos juntos, protegieron a sus hijos, se eligieron el uno al otro una y otra vez hasta que la elección se volvió permanente. Un vínculo de pareja forjado en fuego y sellado para siempre. Ella lo sorprendió con su hermana y desapareció. Pero la historia no terminó ahí. Solo estaba comenzando. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, por favor dale a me gusta y suscríbete para más historias de amor, traición y segundas oportunidades. Deja un comentario diciendo cuál ha sido tu parte favorita. Leo todos y cada uno de ellos, y sus palabras significan más de lo que imaginan. Hasta la próxima.